de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ECMID, les damos la bienvenida a este simposio conjunto titulado Antimicrobial Stewardship en países de ingresos medios y bajos y en poblaciones vulnerables, coorganizado por las tres organizaciones que hemos mencionado. Tenemos tres expositores para el día de hoy. Las preguntas las vamos a estar tomando al final. Ustedes pueden acercarse con confianza a los micrófonos que están en la parte de abajo. Tengo que recordarles que deben poner sus teléfonos en silencio durante las exposiciones. Hoy somos dos moderadoras. Quien les habla, doctora María Eugenia Gutiérrez Pimentel de Panamá. Yo soy infectóloga de adultos, actualmente presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y laboro en el Hospital José Domingo de Ovaldía de Panamá. Nosotros pues vamos a estar recibiendo las preguntas al final y pues todos vamos a, luego de nuestra presentación pues van a poder hacer las preguntas. Ahora le cedo la palabra a mi compañera, la doctora Viviana, para que haga su presentación e introduzca al primer expositor. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros acá. Es un placer para mí estar en esta mesa y agradezco a las asociaciones que han compuesto la mesa y el congreso y a todos los disertantes por este espacio para poder compartir este tema sobre la gestión del uso adecuado de antibióticos. Mi nombre es Viviana Rodríguez, yo soy médica infectóloga, actualmente dedicada casi full time o full life, como dicen algunas personas, a lo que tiene que ver con la prevención y el control de infecciones y la calidad en salud. Soy profesional certificada en control de infecciones por el Board Americano y en seguridad del paciente. Y bueno, me toca el placer de presentar al doctor Nicola Petrosilo. El doctor Nicola Petrosilo es médico especialista en enfermedades infecciosas y en medicina interna, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad San Camils de Roma y jefe de prevención y control de infecciones del Hospital Universitario Campus Biomédico de Roma, y ha sido director de la División de Enfermedades Infecciosas por 22 años y por 6 años jefe del Departamento de Investigación y Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Spallanzani de Roma, y también es jefe de International Affairs de ECMID y del Comité de Prevención y Control de Infecciones de Especialidades Médicas de la Unión Europea. Doctor Nicola Petrosilo, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Okay, thank you very much for your introduction. I'm sorry, I will speak in English, but I can understand Spanish, so you can make your question. May I have the first slide? Okay. These are my disclosure. First of all, I wish to thank the Asociación Panamericana de Infectología y la Sociedad Argentina de Infectología for inviting me here as a representative of the European Society of Infectious Disease and Clinical Microbiology, ESCMID. This is a very important opportunity because we will have more and more joint meetings in the future. My presentation will deal with the antimicrobial stewardship in the time of COVID-19. One of the problems during COVID-19 in every country, even in my country, was the overuse of antibiotics for treating this disease. But as you know,
antibiotics don't work on COVID-19. So this is clear, but was not so clear for all the physicians during the pandemic. And it was so incredible that at the beginning of the COVID-19 pandemic, there was the many potential effects of COVID-19 on the health system, the society, and the personal knowledge and behavior that can influence antibiotic use were done. For example, the community. In the community, it was thought that the reduction of people in contact with the hospital and all the healthcare system will decrease the use of antimicrobials. That was not true. There was an increase. And that in the hospital, the more and more use of protective devices, including gloves, equipment, hand washing. There was an increase during the pandemic, will decrease the infections. That was not true, because these devices, these practices were done principally for the safety of healthcare workers, to reduce the risk for healthcare workers to get the infection, not for minimize the infection to the patients. Now, there were a lot of effects that were possible on COVID-19 regarding the use of antibiotics. But what was clear that during the COVID-19 pandemic, the antibiotics were overused. And antibiotic overuse puts stewardship efforts at risk. The impact of COVID-19 was not only on the antibiotics, but also on the surveillance, prevention, and control of antimicrobial resistance. This is a global survey made by WHO, the surveillance system GLASS, that reported at the beginning of the pandemic that 2/3 of countries reported limited ability to work with partners in antimicrobial resistance, the research in antimicrobial resistance, the networks decreased. There was a decrease in funding, especially for low and middle income countries. And there was also understaffing, reduced the availability of nurses, medical, public health staff for antimicrobial resistance, because all the people, all the doctors, all the nurses, all the public health people were devoted to COVID-19 fight. And this was particularly true for low and middle income countries. And also there was a reduction of the reagents, consumables, particularly in low middle income countries, because all the funding was devoted to consumables, reagents for COVID-19. On the other side, there was a decreasing number of cultures. In my experience, in my hospital, I was in the National Institute for Infectious Diseases during the beginning of pandemic. There was a decrease of blood cultures, urine culture, because all the efforts were towards the COVID-19 patient, and was unusual to send culture for this patient because they were sick for COVID-19, but they could be sick also for other diseases. There was an increase in intensive care admissions, and all this contributed
bias all the data on antimicrobial resistance that we had. The infection prevention and control strategies were reduced due to the understaffing in this sector of the public health and the healthcare procedures, and most of data on antimicrobial resistance were not available during the COVID-19 pandemic. As you can see, the impact of the COVID-19 on the surveillance prevention in terms of the use of devices for the protection of healthcare workers increased dramatically, and washing, alcohol, and rubbing, masks, whatever. But there was also an increase on antimicrobial resistance, especially in microorganisms with elevated probability of developing resistance, like gram-negative Klebsiella, Acinetobacter, and also gram-positive like Staphylococcus aureus. The problem was not only in hospital patients, but also in the community, outpatients. This is a study performed in Brazil. As you can see, during the pandemic, there was an increase of several classes of antibiotics, and in the community, particularly azithromycin and ceftriaxone. The prescription rates were dramatically increased, especially for general practitioners and gynecologists. They were the most common prescriber of azithromycin and ceftriaxone. And that was important to identify, because the strategy should be directed towards these doctors in order to limit the use of these antibiotics in the community. The consumption of antibiotics is a problem for the stewardship, as I said to you before, but also for the emergence of resistance. This is a very interesting study published on clinical infectious disease this year by a Chilean group, and you can see that during the pandemic, some classes of antibiotics were overused in the hospital. There was an increase of more than 100% for carbapenems and more than 200% of colistin, and the effect was the emergence of strains of Enterobacterales resistant to carbapenems, and especially Klebsiella pneumonia resistant to carbapenems in this Chilean hospital. The other impact of COVID-19 was on hospital-acquired infection. This is the study of an American study of the National Healthcare Safety Network that assessed the impact of this epidemic on healthcare-associated infection in 2020. And you can see that catheter-related bloodstream infection increased dramatically by 47%, urinary catheter-associated infection by 18%, ventilator-associated events, pneumonia, whatever, by 44%. Surgical site infection were stable, but this was due to the fact that surgical procedures were decreased during the pandemic. And you can see that MRSA bacteremia, methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia identified by the laboratory increased by 1/3. There was a little decrease on Clostridioides difficile infection, but was not due to the fact that this infection disappeared, but because physicians did not ask the laboratory test for C. diff
because most of them thought that diarrhea was due to COVID-19 and not to Clostridioides difficile. So the laboratory diagnosis of C. diff decreased. The strategy of antimicrobial stewardship is a winning strategy. And I want to show you some articles that during the pandemic demonstrated how important it was to implement or to continue implementing antimicrobial stewardship in the hospital. This is a study published on the Lancet Infectious Disease this year, and it's the efficacy and the safety, because when I decrease, I take off antibiotics, the problem is that, oh, you are killing people. No, I'm not killing people. I'm giving the proper antibiotic for the proper patient if it's necessary. And this study demonstrates the safety of antimicrobial stewardship in patients hospitalized with COVID-19. This is a cluster randomized non-inferiority trial performed in Canada, in 3 hospitals in Canada. They were studied 886 patients between March 1 and October 29, 2021. And they were divided into 2 arms, half and half. And the intervention was, most of the intervention was to discontinue antibiotics or to reduce the duration of antibiotic therapy. That is exactly antimicrobial stewardship. If you consider that in Canada, 53% of these patients were on antibiotic during COVID-19, the stewardship was directed to reduce the duration of antibiotic or to stop the antibiotic if unnecessary. And in most of cases, they were unnecessary. As you can see, a low burden of culture-positive bacterial co-infection. Only 2% of cases had the viral infection and the bacterial infection. So why giving them antibiotics just because they had fever? You can see very well that there was no difference in mortality. So stewardship is safe. No difference in mortality, no difference in hospital stay, and no difference in other factors associated with the hospital stay. This is another study, very interesting, performed in Italy, in Verona. And it's in this hospital, the University Hospital, the program of antimicrobial stewardship was introduced before COVID-19, 2018. And during the first wave of COVID-19, they were forced to stop all the activities of antimicrobial stewardship. But in the second wave, they begin again antimicrobial stewardship, all the work that they have done 2 years before. And they implemented this stewardship in 3 out of the 4 units, and they were able to see the effect of antimicrobial stewardship in the 3 units where it was performed versus the 1 unit where it was not performed. We are in the COVID-19 epidemic. You see that the black line is the unit where it was not performed, and the consumption of antibiotics was lower than before and was higher in the unit where it was not performed. So the antimicrobial stewardship works and is safe. In America, Latina countries, yes, we have experience of antimicrobial stewardship during the pandemic. This is an interventional study published in BMC Infectious Disease this year, where
pre and post evaluation were performed using a standard score made by the Joint Commission, and the authors of this study evaluated the antimicrobial stewardship program from 7 Latin American hospitals between 2019 and 2020. There was a pre-intervention evaluation, and on the result of the evaluation, tailored on-site training was implemented in each hospital, and there was a post-intervention evaluation. In addition, there was an assessment of monetary savings, cost. Cost is not an aim of antimicrobial stewardship. It is not an aim of objective antimicrobial stewardship. But when you do a good antimicrobial stewardship, you always save money. And you can see the effect of antimicrobial stewardship in these 7 Latin American countries. There was an improvement in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, regarding the quality of the intervention of antimicrobial stewardship. I have a few slides more. And also in critically ill patients, the impact of antimicrobial stewardship is very important, because in intensive care, there is a spread of resistant microorganisms. And this study, this is a European study, was done to evaluate the implementation of the antimicrobial stewardship program in critically ill COVID-19 patients, and to establish the risk factors for co-infection. It was a single-center observational study, and the antimicrobial stewardship was implemented at the end of the second wave. And the empirical antibiotic consumption decreased from the 96% to the 30% of the patient, with no difference in intensive care mortality between the different pandemic periods. There is a lesson from all this, a lesson to be learned. The lesson is that, especially in low-income and middle-income countries, and this is a study published in the Lancet Infectious Disease a few days ago regarding Indian hospitals. The lesson is that most of the problems of antimicrobial stewardship are in the hospital, but they are also in the community. Poor hygiene and sanitation infrastructure. Also the climate, the tropical climate, and the high burden of infectious disease, the suboptimal involvement in laboratory and healthcare systems. That's typical of low and middle income countries. The regulatory system for the sale of antibiotics. You can buy antibiotics everywhere in some countries. All this should be included, incorporated in a strategy of antimicrobial stewardship. COVID-19, this is the last slide. COVID-19 had also an impact on research. Because during COVID-19, many young researchers did not receive any more funding, and they had to work on the field on COVID-19, and their research was stopped. But this is the reason why research on antimicrobial resistance was deprioritized during the COVID-19 pandemic. But on the other side, the COVID-19 pandemic has led to an incredible awareness of the importance of infectious disease. You are infectious disease specialist. You should be very thankful to COVID-19 because people now understand very well the importance of
infectious disease, how to fight, how to tackle infectious disease, clinical microbiology, infection control, of course. The antimicrobial resistance research community is now in an ideal position to raise the awareness of the topic of antimicrobial resistance and to build a community engagement on the importance of improving the sanitary system in all ways, infection control, microbiology, clinical microbiology, and even all the procedures that we now consider very simple, like hand washing. That is the primary way to reduce the spread of infections in the healthcare setting. During the pandemic, the use of gloves was an incredible way to spread the infection between patients. Increasing public understanding of the relevance of infectious disease towards the long-term pandemic of antimicrobial resistance, because antimicrobial resistance is the real long pandemic that we have, young doctors have to face in the next years. This could have a major implication for promoting good practices about the control of antimicrobial resistance transmission. Thank you very much. Grazie mille. Muchas gracias, doctor Petrosilo. Es un placer para mí introducir a nuestro segundo expositor, el doctor Mauricio Farfán. El doctor Farfán es bioquímico y químico farmacéutico. Es doctor en ciencias biomédicas. Tiene estudios de postdoctorales realizados en la Universidad de Maryland. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Dr. Luis Calvo. Entre sus intereses en investigación se encuentra el diagnóstico molecular y la interacción patógeno-microbiota hospedero. En la tarde de hoy, el doctor Farfán nos va a hablar sobre resistencia antimicrobiana en poblaciones vulnerables y países de ingresos medios y bajos. Con ustedes el doctor Farfán. Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada agradecer a la organización por esta invitación. Y bueno, como todos sabemos, efectivamente la resistencia antimicrobiana es una amenaza real y efectivamente hoy en día el escenario, si lo miramos al año 2050, las muertes atribuidas de resistencia antimicrobiana van a ser similares a las muertes por cáncer. Y si miramos un panorama global, de alguna forma, ¿cuáles van a ser los países mayormente afectados? Efectivamente, aquellos países de ingresos medios y bajos van a ser los que van a sufrir en mayor cantidad las muertes asociadas a antimicrobianos. Hoy en día sabemos que efectivamente existe un aumento importante de la muerte asociada y atribuida a resistencia antimicrobiana, donde efectivamente los países de ingresos medios y bajos son los mayormente afectados. Se han hecho muchos estudios de alguna forma de atribuir este aumento de resistencia al consumo de antimicrobianos y efectivamente si miramos uno de estos estudios donde se compara el uso antimicrobiano entre el año 2000 y 2015, efectivamente encontramos que los países que están color más anaranjado, más rojo, efectivamente son países de ingresos medios y bajos, donde efectivamente hubo un aumento importante en el consumo de antimicrobianos. Un poco más en detalle, vemos que efectivamente los países que están ubicados hacia el lado izquierdo del gráfico corresponden principalmente a países de ingresos medios
y bajos, y donde finalmente el consumo de alguna forma en estos países aumentó en su 114%, lo que de alguna forma da cuenta de este aumento global que se encontró de un 65%. Si miramos un poco la tendencia del uso de estos antimicrobianos y desglosamos un poco los países de ingresos medio y bajo en países de ingresos medio, efectivamente encontramos que estos países no hay una contribución importante si lo comparamos con los países de ingresos altos, pero si lo miramos con países de ingresos bajos, efectivamente son los que de alguna forma están llevando este aumento del consumo de antimicrobianos. Otra forma de mirar estos resultados es efectivamente comparando el aumento del consumo de antimicrobianos en países de ingresos medio y bajo, donde efectivamente mientras más verde o azul se pone el país, efectivamente se observa un aumento importante del uso de antimicrobianos, y como pueden ver a lo largo del tiempo, efectivamente estos países de ingresos medio y bajo se van poniendo más azules o verdes. La pregunta entonces, bueno, es efectivamente este consumo antimicrobiano está realmente asociado a un aumento de resistencia. La respuesta pareciera que ser que sí, pero hay muy pocos estudios que de alguna forma empiezan a buscar esta asociación. Uno de estos efectivamente comparan, hacen en forma conjunta patógenos bacterianos y su resistencia antimicrobiana asociada, y efectivamente encuentran que hay un grupo importante de bacterias y sus resistencias que se encuentran altamente presentes en la población, y si miramos un poco el uso de antimicrobianos, efectivamente se encuentra esa asociación para el caso principalmente de beta-lactámico. Si miramos de alguna forma ahora este índice AMRIP, que de alguna forma es un índice asociado a la resistencia antimicrobiana en estos grupos de patógenos, vemos que efectivamente los países de ingresos medios y altos son aquellos que tienen los mayores índices de resistencia. Y si lo comparamos, como podemos ver en el lado izquierdo, efectivamente se comparan con países de ingresos altos, hay mayor cantidad de países de ingresos medios y bajos que tienen índices elevados de resistencia. Pero por otro lado, si miramos ahora el consumo antimicrobiano, si bien los antimicrobianos han sido utilizados de manera casi constante por los países de ingresos altos, su consumo es elevado. Y vemos que efectivamente los países de ingresos altos son los que mayormente consumen antibióticos, pero que no necesariamente se relacionan con un aumento o con altos niveles de resistencia antimicrobiana. Este estudio también propuso otro índice denominado NARCI, el cual de alguna forma está asociado al uso apropiado de antimicrobianos, y efectivamente se encuentra que aquellos países que son NARCI menor que 0 son países que de alguna forma utilizan de forma adecuada el uso antimicrobiano, y estos se encuentran principalmente en países de ingresos altos si se comparan con países de ingresos medios y bajos. Y si de alguna forma mapeamos el uso de este índice, efectivamente los países de ingresos medios y bajos son los que tienen un mayor uso no apropiado de antimicrobiano. Entonces, al parecer, la razón o el motivo de este aumento de resistencia antimicrobiana no está necesariamente asociado al consumo, sino que más bien al uso inapropiado de estos fármacos. Por lo tanto, si miramos cuáles serían los factores ahora que están asociados específicamente a los países de ingresos medio y bajos y que de alguna forma están impactando la resistencia antimicrobiana, ya hablamos un poco del uso de antimicrobianos y su uso inadecuado, pero existen otros factores que son importantes, por ejemplo, la higiene y sanitización. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, cerca de 2 billones de personas no tienen acceso a un baño, lo cual obviamente, además, de alguna forma, se sabe que en agricultura, por ejemplo, muchas de estas poblaciones riegan utilizando aguas servidas, lo cual lleva a un círculo vicioso, efectivamente, a un aumento de infecciones, principalmente gastrointestinales, y por lo tanto un mayor uso o mal uso de antimicrobianos. Otra situación que también ocurre en los países tiene que ver con la migración y que ha aumentado en el último tiempo, donde no es solamente el migrar hacia un lugar, sino que las condiciones en las cuales se produce esta migración, principalmente asociado a hacinamiento y a condiciones de baja higiene, donde efectivamente hay un aumento importante de la aparición de resistencia y de la transmisión de esta resistencia. También otro factor que está asociado en estas poblaciones es el uso de medicamentos falsificados o medicamentos que están con concentraciones menores de antibióticos a lo que deberían tener. En un estudio en Kenia, por ejemplo, se encontró que cerca de analizando 50 muestras de amoxicilina, ácido clavulánico,
efectivamente se encontró que un 40% de estas muestras tenían concentraciones por debajo de lo que decían la etiqueta. Y esto sabemos que efectivamente es un caldo cultivo para la aparición de resistencia antimicrobiana. En los países de ingreso medio y bajo, debido a sus regulaciones y también de alguna forma a la mano de obra más económica, efectivamente se instalan empresas para producir antimicrobianos con la consiguiente contaminación que inducen en los lugares donde se producen. Y finalmente sabemos que la aglomeración es un factor importante en esta contribución a la resistencia, y sabemos que en países de ingreso medio y bajo, principalmente actividades religiosas, son muy comunes y efectivamente llevan un poco a esta diseminación de la resistencia. Por lo tanto, hay que mirar de alguna forma estos factores a la hora de alguna forma analizar en global el aumento de resistencia antimicrobiano en países de ingreso medio y bajo. Por lo tanto, este es solamente uno de los muchos artículos donde efectivamente encontramos que países de ingresos medio y bajos tienen niveles elevados de resistencia si lo miramos con países de ingresos altos. También, no solamente esto afecta al humano, sino que también al ambiente en el cual nos desenvolvemos, y sabemos que, por ejemplo, si miramos la resistencia antimicrobiana en países de ingreso medio y bajo en animales de consumo, pollos, cerdos y ganado, vemos que efectivamente hay un aumento importante de la resistencia en estos, principalmente, posiblemente también asociado al uso de estos antimicrobianos como factores de crecimiento. Si hacemos una mirada un poco en relación a nuestra región, vemos que efectivamente los análisis que se han hecho efectivamente muestran niveles de resistencia antimicrobiano muy elevados, principalmente en el caso de Campylobacter, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella en estos animales. Por lo tanto, es una condición importante que debemos considerar a la hora de analizar esta alta resistencia en estos países. Se han desarrollado diferentes estrategias y algunas recomendaciones, de alguna forma, para enfrentar esta resistencia antimicrobiana. Yo me voy a referir solamente a alguna de ellas. Nicolás se refirió hace poco un poco de las estrategias de stewardship, donde efectivamente se sabe que tiene un impacto importante. Esto es solamente un ejemplo de lo que se ha realizado en países de ingresos medio y bajo, donde efectivamente han mostrado un efecto positivo en el uso de antimicrobianos. Otro tipo de estrategia tiene que ver con el uso de plataformas de diagnóstico, donde sabemos que el diagnóstico, y principalmente el diagnóstico molecular, tiene un impacto importante en el uso de antimicrobianos. Esta es una experiencia que se publicó aquí en Argentina, de los pocos estudios que existen sobre el impacto de las estrategias de diagnóstico múltiple, donde efectivamente utilizando estas plataformas sabemos que tenemos un diagnóstico, una mayor cobertura en el diagnóstico. Si miramos, hacemos el análisis previo a la implementación de estas plataformas, efectivamente encontramos más patógenos y por lo tanto tenemos más certeza del agente etiológico del cual está involucrado. Pero desde el punto de vista del impacto, que es lo que es más importante, efectivamente se traduce en un consumo racional de antimicrobianos, y si se comparan ambos periodos, efectivamente se ve una disminución en el uso de antimicrobianos. La pregunta es, bueno, ¿por qué estas plataformas sabemos que son plataformas que no son económicas y cómo estas se van a implementar en países de ingresos medio y bajo? Sin embargo, el COVID-19, la pandemia, dejó instaladas muchas capacidades diagnósticas en estos países que de alguna forma se deberían retomar y utilizar. Y por otra parte, existe hoy día una mayor oferta de estas plataformas diagnósticos, y también se han desarrollado tecnologías que son de alguna forma más económicas, por ejemplo, el uso de plataformas isotérmicas, que efectivamente reducen significativamente el costo y deben ser consideradas a la hora de realizar un diagnóstico en estos países. Otro tipo de estrategia tiene que ver con el uso de la secuenciación masiva. Sabemos que las tecnologías de secuenciación masiva han ido aumentando en el último tiempo, y me gustaría destacar este ejemplo donde hay una colaboración entre países de ingresos altos con países de ingresos bajos, donde efectivamente se instalan estas plataformas de secuenciación masiva, y no solamente se instalan estas plataformas, sino que se capacita al personal de estos países para que puedan realizar vigilancia genómica. Y esto tiene un impacto relevante a la hora de, no solamente para estudiar brotes, sino que de alguna forma para conocer cuáles son los perfiles de resistencia y de alguna forma tener información concreta para poder
realizar estrategias de prevención de la diseminación de esta resistencia. Ahora bien, el problema de resistencia antimicrobiana, y tal como mencioné anteriormente para el caso de animales, efectivamente no es algo relacionado directamente al humano. Sabemos que existe un alto nivel de genes de resistencia en el ambiente. Este es uno de los muchos estudios donde, utilizando técnicas de secuenciación masiva, podemos ver efectivamente cómo los genes de resistencia se encuentran localizados en diferentes matrices, tanto en el humano, pero también en el ambiente. Y lo interesante de este trabajo es que vemos que efectivamente hay zonas calientes, efectivamente donde existe un alto nivel de genes de resistencia antimicrobiano. Y si miramos un poco un análisis global de dónde están ubicadas estas resistencias antimicrobianas, vemos, sobre todo en ambiente acuático, vemos en puntos rojos aquellas donde se encuentran en mayor cantidad estos genes de resistencia, y si lo asociamos a otras variables, por ejemplo la latitud o la radiación UV, vemos que existe una asociación muy alta. Y esto claramente tiene que ver un poco con el cambio climático, donde efectivamente vemos que en el hemisferio sur efectivamente hay un aumento de estos números de resistencia, y obviamente son condiciones que debemos considerar a la hora de enfrentar este aumento de resistencia antimicrobiana. Finalmente me gustaría poner otro actor en escena que tiene que ver con la microbiota intestinal. Hoy en día existen muchos estudios de microbiota intestinal, principalmente asociados a ciertas patologías, pero también la microbiota intestinal está teniendo un rol importante no solamente en albergar genes de resistencia, sino en la diseminación de estos genes de resistencia. Este es un análisis que se hizo en niños, en infantes, donde efectivamente se acuña este concepto de resistoma, ¿ya? Donde con las técnicas hoy en día de metagenómica, donde no solamente podemos determinar la composición de la microbiota intestinal, sino que además podemos identificar los genes de resistencia, y con el ensamblamiento de los genomas podemos determinar cuáles bacterias o especies son las que tienen estos genes de resistencia. Y lo que podemos ver en esta figura, bueno, vemos los diferentes genes de resistencia en las distintas especies, pero lo más importante es que Escherichia coli sería una de las bacterias que mayormente participa en albergando genes de resistencia. Por lo tanto, es un factor a considerar a la hora de establecer nuevas estrategias. Este tipo de estudios se ha hecho también en países de ingresos medio y bajo, y donde lo que de alguna forma podemos ver es que, independiente si existe o no exposición a un antimicrobiano, efectivamente encontramos que la aparición de resistoma o el aumento de genes de resistencia presentes en la microbiota intestinal se va a encontrar de igual forma, ¿ya? Y esto es independiente del antibiótico que se utilice. Finalmente, y poniendo otro actor en juego, de alguna forma teniendo una mirada más global, quisiera destacar este artículo donde se vio que el uso de antidepresivos, ya no relacionado necesariamente con el consumo antimicrobiano, efectivamente es capaz de inducir resistencia antimicrobiana. Sabemos hoy en día los antidepresivos hoy en día se utilizan casi al mismo nivel que los antimicrobianos, y por consecuencia de la pandemia ha habido un aumento importante del consumo de antidepresivos, principalmente, de antidepresivos. Y en este estudio, principalmente sertralina, se ve que efectivamente no solamente es capaz de inducir resistencia antimicrobiana, sino que es capaz de inducir un aumento de las poblaciones de bacterias persistentes, que son bacterias que de alguna forma, cuando encuentran condiciones adecuadas, salen de su estado de dormancia y efectivamente pueden causar daño. Además, no solamente hay un aumento de la resistencia antimicrobiana cuando se incuban estas bacterias con antidepresivos, sino que también aumenta la capacidad de estas bacterias de transmitir esta resistencia a través de procesos de conjugación. Por lo tanto, el uso también de este tipo de moléculas efectivamente tiene un impacto no solamente en la inducción de nuevos genes de resistencia, sino que también en su diseminación. Entonces, finalmente, decir que existe un alto nivel de resistencia en países de ingresos medio alto. Sabemos que existe una mortalidad importante asociada al uso de antimicrobianos y a su resistencia, pero creo que es importante entender que la resistencia antimicrobiana es un factor multifactorial que no necesariamente tiene que estar asociado al consumo antimicrobiano, sino que existen otros
factores que están jugando un rol importante posiblemente en esta resistencia. Creo que es importante expandir las capacidades de los laboratorios de microbiología en términos de que sabemos que un buen diagnóstico molecular puede de alguna forma tener un impacto importante en el uso adecuado de antimicrobianos, y también una deficiencia que existe en los países de ingresos medio y bajo, que efectivamente no tenemos mucha información, muchos datos. Entonces, efectivamente, a incentivar de alguna forma el tener buenas bases de datos para poder hacer análisis adecuado. Creo que es importante pensar fuera de la caja en términos de que en buscar de alguna forma cuáles son todos los factores que están involucrados, entendiendo de que todos, incluso aquellos que no están relacionados con el uso de antimicrobianos, pueden tener un impacto en el desarrollo de nuevas resistencias y de su transmisión. Y obviamente esto tiene que ir de la mano efectivamente de buscar y de pensar otras estrategias para el tratamiento de estas infecciones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Farfán. Les presento a mi amiga María Inés. La doctora María Inés Staneloni es asesora técnica del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, asesora del Comité de Control de Infecciones y médica asociada a la sección de infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es una super miembro de la Comisión de Prevención y Control de Infecciones de la SADI y es miembro fundadora del Grupo de Investigación para la Resistencia a los Antimicrobianos INVERA. María Inés, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una gran alegría estar acá con todos ustedes. Sé que es tarde, que tuvieron un día muy largo, después de todo este primer gran día que tuvimos en este encuentro de SADI-API. Y bueno, es un gusto también estar con este grupo de expertos internacionales también que nos vengan a brindar su experiencia para enfrentarnos juntos a estos desafíos. Bueno, yo les voy a hablar de estrategias de control de infecciones en países de medianos y bajos ingresos y población vulnerable. Bueno, como Mauricio bien lo expresó, digamos, tenemos un gran problema en los países de medianos y bajos recursos, que es la resistencia a los antimicrobianos. Y como ejemplo también les quería traer este estudio que se realizó en 35 países en la región de las Américas de la OMS en el año 2019, y en el cual se vio que tenemos 500.000 de muertes asociadas y 141 muertes atribuibles a la resistencia a los antimicrobianos. Estas cifras son cifras enormes e inaceptables para todos nosotros. La mayor carga en la resistencia a los antimicrobianos se vio asociado principalmente a las infecciones de vías respiratorias inferiores, que es lo que todos nosotros vemos cotidianamente en nuestros hospitales, seguidas por las bacterias y las infecciones intraabdominales. Y fíjense que los patógenos principales son nuestros conocidos de todos los días, estos por orden de número de muertes asociadas a la RAM. En primer lugar estuvo Staphylococcus aureus, le siguió la Escherichia coli, como decía Mauricio recién, después Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Y los invito a chequear en este trabajo que se publicó en el Lancet el mapa, ¿no? Y ahí vemos en el mapa tanto de mortalidad asociada como mortalidad atribuible en qué lugar estamos. Y como pueden ver ahí en el mapa, la situación, por ejemplo, de nuestro país, de la Argentina, es una situación muy mala con respecto a la mortalidad asociada y la mortalidad atribuible. También les quise traer este ejemplo de lo que es el impacto de la RAM clínicamente, ¿no? Lo que nosotros vemos en nuestros hospitales, y este es un ejemplo de mi país, de la Argentina. Es un estudio multicéntrico que se hizo de bacteremias por bacilos gram negativos resistentes a carbapenems en la Argentina, el estudio Embarcar, puede ser que lo hayan escuchado en algunas de las charlas del día de hoy. En este estudio se incluyeron 466 pacientes con una edad media de 56 años, muy jóvenes. El 75% se encontraba en unidades de cuidados críticos, el 70% en ventilación mecánica, 44% con shock. Incluyeron 189 cepas de enterobacterias, 50% eran MBL, KPC 32%, OXA 163, 5% y combinaciones de carbapenemasas 13%.
Fíjense ahí que el tratamiento empírico fue adecuado en solo un 42%, esto es por los altos niveles de resistencia que tenemos, y que la mortalidad a los 30 días fue del 52%. O sea, este es el gran problema que tenemos en nuestra región. Entonces, frente a esta situación de la resistencia a los antimicrobianos, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Bueno, la respuesta está en lo que decía Nicola en su presentación, en los programas de optimización del uso de antimicrobianos, como son los PROA, y en los programas de control de infecciones. Y también quiero englobar dentro de los PROA lo que muchas veces también están incluidos en estos trabajos, que son los programas de optimización de diagnóstico, o los PROD, como bien lo mencionaba hoy Wanda en una de las primeras charlas que tuvimos en el día de hoy. Sabemos que si logramos integrar los programas de control de infecciones y los PROA, podemos reducir la resistencia a los antimicrobianos. Y este es un metaanálisis muy lindo que hizo una investigadora muy reconocida, que es Evelina Taconelli, que la debe conocer Nicola, en el cual ella logró demostrar que si uno hacía un PROA, uno puede reducir gérmenes multiresistentes, como los bacilos gram negativos multiresistentes un 51%, los bacilos gram negativos BLE un 48%, el SAMR un 37%, el Clostridium difficile un 32%, pero si uno a esos PROA le sumaba programas de control de infecciones, el efecto era mucho más poderoso. Y cuando uno sumaba PROA y programa de control de infecciones con acciones en higiene de manos, el efecto era el máximo. Se lograba reducir la RAM un 66%. Y esto es lo que tenemos que llevar a nuestros hospitales, y esta es la forma de salir de este problema que tenemos, que es la RAM en nuestra región. Entonces, ¿cómo estamos en los programas de control de infecciones en nuestra región? Bueno, esto es un estudio que se hizo en 81 países con 4.440 respuestas. Ahí pueden ver en el mapa todos los países que estuvieron involucrados. Y lo que se vio es lo que ven en el segundo gráfico que está abajo, ¿no? Que los países que tenían menos recursos tenían menor implementación de programas de control de infecciones, ¿no? Que era una respuesta bastante esperable. Pero lo que a mí me llamó la atención, dentro de los puntajes más bajos de los programas de control de infecciones en estos países de bajos recursos, era que uno de los puntos era educación y capacitación en programas de control de infecciones. Y acá, esto es un punto que vamos a volver hacia el final de la charla que les voy a presentar, es un punto que realmente podemos reforzar. Lo que están haciendo hoy acá, escuchándonos, es capacitarse en control de infecciones. Y lo que hay que continuar haciendo cuando vuelvan a hacer sus hospitales es seguir expandiendo esa capacitación en control de infecciones. Bueno, después están otros problemas que son más difíciles de abarcar en países con recursos limitados, como es la carga de trabajo adecuada, la dotación de personal, estandarizar la ocupación de las camas y espacios, la vigilancia y el monitoreo de las IACS, porque eso requiere un recurso humano que haga esta tarea de control de infecciones, y el feedback de las prácticas de control de infecciones. Otra tarea que también podemos llegar a hacer, porque seguramente los hospitales se está haciendo mucho en control de infecciones, muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos hay que volver a volcarlos a los equipos que están en terreno, a los equipos, por ejemplo, de terapia intensiva. No puede ser que los equipos de terapia intensiva no estén enterados de sus tasas de infecciones o de sus niveles de higiene de manos. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno quiere empezar a abarcar un programa de control de infecciones si uno se encuentra en un país que tiene recursos limitados? Bueno, lo primero que hay que hacer es un programa de control de infecciones, porque esto es la hoja de ruta para avanzar en esta lucha contra las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y la resistencia a los antimicrobianos. ¿Y cómo tiene que ser este programa de control de infecciones, esta hoja de ruta? Bueno, lo primero que tiene que tener son metas alcanzables, tiene que tener planes de acciones que sean de corto, mediano y largo plazo. Porque en esos programas, en esos planes de acciones que vamos a hacer de corto plazo, lo que vamos a buscar son como esos triunfos rápidos, ¿no? Lo que va a hacerme demostrar a las autoridades y a mis compañeros de trabajo que si trabajan en control de infecciones pueden lograr un triunfo rápido. Por ejemplo, bajar las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y buscar socios, apoyarse en los equipos, armar redes. A muchos de nosotros que trabajamos en control de infecciones, a veces nos pasa que nos encontramos un poco como Don Quijotes en nuestros hospitales. Hay que armar redes. Siempre uno va encontrando compañeros que también están interesados en disminuir la resistencia, en disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de salud, y también hay que encontrar estas redes
a otros niveles, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, apoyarse en la OPS, apoyarse en el CDC. Hay muchos organismos también que están trabajando para disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y la RAM en nuestra región. Este programa de control de infecciones tiene que estar enfocado en medidas de control de infecciones que tienen que ser medidas basadas en evidencia científica, también vamos a hablar un poco de eso, tienen que ser simples, costo efectivas y diseñadas para adaptarse a las necesidades y circunstancias locales. De todo esto vamos a hablar un poquito en estos minutos que nos quedan. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, esta guía, si quieren ver cómo arrancar con este programa de control de infecciones, se las recomiendo. Es una guía de la Organización Mundial de la Salud que habla de los elementos esenciales que tiene que tener un programa de control de infecciones. Hablan de 8 componentes esenciales. Uno es el programa de control de infecciones que mencionamos recién. Otro es tener recomendaciones y guías basadas en la evidencia para control de infecciones, hacer educación y entrenamiento, como mencionamos, vigilancia de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, estrategias multimodales, seguimiento, auditorías de prácticas de control de infecciones y retroalimentación, tener una carga de trabajo bien distribuida, dotación de personal y ocupación de camas y construir un ambiente, materiales y un equipo para control de infecciones. Todo esto suena mucho, pero un poco les voy a tratar de mostrar cómo se puede llegar a hacer esto. Otro punto que menciona esta guía y que me parece es un concepto muy importante para trasladar a nuestros compañeros de trabajo es trabajar en un ciclo de mejora continuo. La tarea de control de infecciones nunca termina, pero lo que hay que hacer es trabajar en este ciclo de mejora una y otra vez para seguir bajando las IACs y seguir bajando la RAM. Lo primero que uno hace es prepararse para la acción, ver en qué situación estamos, qué diagnóstico de situación estoy haciendo, por ejemplo, en la terapia que estoy trabajando, y empezar a prepararse para la acción. Desarrollar y ejecutar un plan, hay que tener un plan escrito y desarrollarlo, evaluar el impacto y tratar de buscar la sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad a largo plazo, y de eso también vamos a hablar. Cuando uno quiere hacer el diagnóstico de situación, es muy importante tener una herramienta estandarizada para hacer ese diagnóstico de situación de cómo uno está en su programa de control de infecciones. Y por suerte, en la Argentina hicimos esta herramienta en forma conjunta con el Ministerio de Salud, SADI y ADESI. Participamos todos para colaborar y hacer esta herramienta para poder medir los programas de control de infecciones en nuestro país. Y con este mismo espíritu, mi compañera de CDC, Cecilia Bardossi, está trabajando con Carolyn Hersey, con Arturo Sánchez en centros en América Central, con esta colaboración con Comisca, que es una organización que nuclea varios ministerios de salud de Centroamérica, y lo que están haciendo es utilizar esta herramienta para medir y evaluar cómo están los programas de control de infecciones. Pero uno no es que mide para poner un puntaje nada más, uno mide para reflexionar cómo estamos en nuestros programas de control de infecciones y continuar mejorando. Y esto es lo que están haciendo, trabajando en Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Y lo que encontraron, hicieron ya 2 rondas. La primera ronda arrancó en el año 2021. Lo que encontraron fue que la gran mayoría de los centros alcanzaban como un nivel intermedio, pero fíjense que todos los centros, cuando fueron reevaluados en la segunda vez, ya habían empezado a mejorar, porque eso te hace identificar dónde uno está fallando y dónde uno tiene que apuntar los cañones en esos planes de acción para continuar mejorando mi programa de control de infecciones y mantener más seguros a los pacientes que tengo en mi hospital. Disculpen. Les decía que tenemos que integrar los programas de control de infecciones, los programas, los PROA y los programas de optimización de diagnóstico. ¿Cómo lo hago? Acá les traje un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me encuentro en un hospital, lo más probable es que si yo me pregunto es cuáles son las infecciones más frecuentes, en qué utilizamos los antibióticos de mayor espectro, lo más probable es que esté hablando de la terapia intensiva. Y una de las causas de mayor uso de antimicrobianos en nuestro país son las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Entonces ahí, para optimizar el diagnóstico, me tengo que preguntar, bueno, ¿qué estoy haciendo con las muestras respiratorias? ¿Cómo las estoy tomando? ¿Cómo se están reportando los resultados? Y planear así los primeros objetivos. Una vez que yo tengo este paso en claro, paso al segundo paso, armo las medidas preventivas para neumonías asociadas a ventilación mecánica, basándonos en la evidencia científica, armo una guía clara de cómo se tiene que tomar la muestra respiratoria, mis propias guías de tratamiento de neumonías asociadas a ventilación mecánica basadas en mis propios datos,
y difundir esa guía y esas medidas que armé para mi unidad. El tercer paso es auditar cómo están todas estas medidas, tanto la guía como el uso de antimicrobianos, como la apropiabilidad, y controlar cómo están las muestras que estoy enviando al laboratorio. Y finalmente, el paso último, que es actuar, que es difundir esto en los equipos de trabajo, ver dónde están los errores y corregir los errores. Como les mencioné, uno tiene que trabajar en guías basadas en la evidencia científica. Esta es la última guía que publicó la SHEA sobre prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, y también los invito a leerlas porque son muy interesantes y hablan de no solo de las medidas que tienen mejor evidencia, sino también qué outcome, qué resultado logró cada una de esas medidas. Y como pueden llegar a ver, las medidas que tratan de evitar la ventilación invasiva y las medidas que trabajan en protocolos de weaning respiratorio son las que tienen los outcomes más duros. Ahí es donde uno tiene que actuar en los países que tienen recursos limitados para prevenir las neumonías en los protocolos de weaning respiratorio, y después seguir avanzando con la higiene oral sin clorhexidina, después con el resto de las medidas. Pero fíjense mucho no solo en el nivel de evidencia, sino también los outcomes que logran estas medidas. Esta es otra propuesta para que puedan implementar su programa de control de infecciones, que es estratificar cómo uno lo va implementando, ¿no? Decir, bueno, en la fase 1 voy a identificar las brechas, voy a armar el equipo, voy a contar con el apoyo, voy a buscar el apoyo de la dirección, armar una campaña de higiene de manos, políticas de limpieza, educación del personal, y después seguir avanzando hacia las otras fases del programa de control de infecciones, que básicamente tiene que ver con la vigilancia y después también incorporar el PROA. Si queremos también armar nuestras guías en países que tienen recursos limitados, les aconsejo buscar también guías que están adaptadas a recursos limitados, como estas dos guías que hizo el CDC, que están en español. La primera la hizo Rachel Smith, que también está acá en el auditorio, que es cómo armar PROAs en ambientes de recursos limitados, y también la de limpieza ambiental en recursos limitados, que la hizo Molly Patrick, que es muy, muy buena. Esto me parece que es algo, a mí, yo cuando me enteré de esto, la verdad que no lo podía creer, el tema de ciencias de implementación, porque yo estoy todos los días cuando voy a mi hospital tratando de implementar cambios que cuestan mucho implementarlos, y ahí me parece que es interesante acudir hacia las ciencias de implementación, porque sabemos que una vez que sale publicada una evidencia científica, se tarda 17 años hasta que esas medidas se implementen bien en los hospitales. Eso es muchísimo tiempo, no podemos esperar 17 años. Entonces, tenemos que empezar a pensar desde control de infecciones cómo podemos llegar a hacer para que toda esta evidencia científica que yo tenga se implemente ya. Y bueno, para poder hacer eso, hay que buscar estas herramientas de la ciencia de implementación, y es un poco de lo que hablan estas dos guías de la SHEA. La SHEA este último año publicó un compendio de medidas para prevenir infecciones asociadas a los cuidados de la salud, pero seguido a eso también publicó estas estrategias para mejorar la implementación de esas medidas, porque tenemos que tratar de buscar cuáles son las barreras, cuáles son los facilitadores, en qué entorno estoy tratando de implementar esas medidas para tener mayor éxito. Cuando estamos en recursos limitados es como una oportunidad única que uno a veces tiene que sacarle el máximo provecho. Ya llegando casi al final, les dije que iba a hablar un poquito de educación. Para mí, educación en control de infecciones es algo muy importante. Hoy lo hablábamos con Ángel Col, que necesitamos seguir capacitando gente en control de infecciones en nuestra región, y cada vez que tenemos que capacitar a alguien, tenemos que empezar a pensar cuál es la estrategia de educación que voy a utilizar. Siempre hay que pensar cuál es el objetivo de lo que yo quiero enseñar, qué voy a enseñar, para quién lo voy a enseñar, quién es el público al que me estoy dirigiendo, cómo y para qué lo voy a hacer. O sea, lo que uno tiene que tratar de hacer es hacer una experiencia para el que le está escuchando, que sea una experiencia en lo máximo de aprendizaje reflexivo, que sea la máxima experiencia cognitiva posible. Entonces, si yo quiero enseñar una práctica como es una colocación de catéter con una técnica que sea estéril, o una curación de catéter con una técnica que sea séptica, lo tengo que hacer haciendo una práctica, lo tengo que hacer haciendo una simulación o un role-playing. No puedo hacer un PowerPoint discursivo porque eso no funciona para enseñar una práctica. Si yo le quiero enseñar a un equipo a trabajar en equipo,
tengo que hacerlo haciendo ejercicios en grupo, o por ejemplo, saqué esta experiencia que me pareció muy buena, que era un grupo de enfermeras que se entrenaban a trabajar en equipo utilizando una sala de escape para viendo cuando resolvían las cosas podían salir de la sala de escape y si no lo lograban resolver en equipo no salían de la sala de escape. Me pareció como algo también como que ayuda a romper el molde y think outside the box, como decía Mauricio recién. También nos tenemos que entrenar nosotros, los que hacemos control de infecciones, entrenar a los entrenadores. Y les traje este ejemplo, que tiene acá la cara de muchos los que están acá en este auditorio, que es el entrenamiento TTT, que es un entrenamiento de Didier Pitet para higiene de manos, que entrena a entrenadores y lo hace rompiendo el molde también, ¿no? Haciendo una cámara Gesell, observándonos cómo hacemos la higiene de manos. Les aseguro que todos los que fuimos a este entrenamiento somos especialistas en control de infecciones, que pensábamos que sabíamos de higiene de manos y nos dimos cuenta a los 5 minutos que había muchas cosas que desconocíamos porque no nos habían enseñado en forma adecuada la higiene de manos. Esto hay que seguir reentrenándonos para aprender mejor cómo entrenar a nuestros compañeros de trabajo. Estas son algunas ideas que les quería dar de herramientas que tienen online para entrenarse en control de infecciones, tanto del CDC como de la OMS, como del SDC, y van a también tener en el INE, ya tienen algunos cursos que son virtuales y van a tener el curso de Legionela que hicimos con Ángel Colque y con varios de los que están acá para prevenir Legionela en la Argentina. Y finalmente está el tema de sustentabilidad. Para sustentabilidad, como bien dijo Nicolás, hay que buscar el tema de costos. Yo sé que nosotros no somos especialistas en hacer costos, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que sacar costos en los distintos, digamos, escenarios. Estos son 2 ejemplos que les traje, que si quieren les pueden sacar una foto, pero ya tengo que ir terminando, de cómo sacar costos para darle sustentabilidad a los programas que nosotros tenemos de control de infecciones y de PROA. Y esto también es otro ejemplo que les quería mostrar de que aún en los escenarios más desafiantes, como fue la pandemia por COVID, si uno trabaja en programas de control de infecciones en hospitales públicos con recursos limitados, uno puede bajar los gérmenes multiresistentes. Esta es una experiencia que hicimos durante la pandemia en 3 unidades, una de acá de Capital y otra de 2 de Salta, y la verdad que logramos bajar la KPC aún con recursos limitados trabajando en control de infecciones. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, Inés. Tenemos unos minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a la doctora Staneloni, al doctor Petrosilo, al doctor Farfán. Hasta ahora hemos visto el impacto del sobreuso de antibióticos durante la pandemia por el doctor Petrosilo, la situación actual en el mundo, en países de medianos y bajos ingresos también por el doctor Farfán, y la doctora Staneloni nos mostró no solamente la situación, sino algunas estrategias en nuestro país y en países similares, como para sinergizar los programas de prevención y control de infecciones y los programas de uso adecuado de antibióticos. Tenemos una pregunta que entró por la app. Pregunta: ¿qué estrategias están planteadas para antifúngicos y antivirales? No sé quién la quiere responder porque no está dirigida a ninguno de los 3. Okay, antimicrobial stewardship is not a matter only of bacteria, but also of fungal agents and antivirals. It's much more difficult to understand this because the main driver of antimicrobial stewardship seems to be the development of resistance. But the main aim of antimicrobial stewardship is the outcome, the clinical outcome.
to give the best antimicrobial for reaching the best outcome of the patient. For antivirals, it's a little difficult to define this because all the studies that have been published in the literature show the evidence of which antivirals is superior to another one. For antifungals, there is a lot to say, especially in the empirical treatment of antifungals, because antifungals are very often used in empirical therapy, especially in the intensive care setting. Sometimes, and still I see physicians giving antifungals for candiduria, candida in the urine. It's not an infection, it's colonization. As candida in the sputum, it's not an infection, it's a colonization due to the use and overuse of antibiotics. So the antimicrobial stewardship for antifungals, it's much more directed towards the correct, appropriate use of antifungals in the empirical treatment. That is one of the most used treatment for antifungal currently, because if you go to any hospital, you see how many fluconazole are given for any kind of candida isolated in urine or in the sputum. That we could spend a lot of time on this. Thank you. Yo tengo una pregunta para los tres. Primero la voy a decir en español, luego la traduco, Nicolás. Y es respecto al impacto de la pandemia en un aspecto específico de la resistencia, y son las carbapenemasas. Y me gustaría saber la experiencia de ustedes en sus hospitales. Ya Inés mencionó un poquito ahí sobre la KPC, pero pues los reportes que existen y que lo vemos en nuestros propios hospitales con respecto a detección de bacterias que son portadoras de genes que codifican varias carbapenemasas, detección de carbapenemasas que antes no habían visto nunca en el hospital, o de carbapenemasas que no habían estado, o sea, en otras bacterias en las que nunca las habían encontrado. Aparte pues también del aumento global de infecciones asociadas, producidas por carbapenemasas. Hay reportes diversos en donde el impacto en diferentes áreas ha sido diferente. Unos reportan, tengo doble carbapenemasa ahora, incluso conozco de un caso en México donde había 3 carbapenemasas en una misma bacteria. Entonces, quisiera saber cuál es lo que ustedes han observado en sus hospitales. Entonces, te lo paso a Mauricio en lo que le... Sí. Pasa en general con lo mismo que pasa con el diagnóstico, de alguna forma, cuando uno tiene la opción de ver más cosas, que efectivamente la interpretación de ver es lo que encontró. Muchas veces es complejo en términos de, y puntualmente nosotros estamos analizando resistencia antimicrobiana y efectivamente tenemos algunas cepas que son como estándar, controles de alguna forma, y efectivamente nos damos cuenta que al usar kits que detectan varias resistencias antimicrobianas, nos encontramos que esos mismos tienen otras resistencias antimicrobianas. Entonces efectivamente sucede mucho con estas herramientas diagnósticas que permiten detectar muchas cosas, y que efectivamente nos encontramos con esta sorpresa. Ahora, ¿cuál de alguna forma es la que tiene impacto? Es efectivamente lo que va a permitir su uso masivo y de alguna forma conocer una realidad un poco más global del hospital o de la ciudad, que permita conocer un poco todas las genes de resistencia que están y cuál es su impacto a nivel del uso del antimicrobiano. Creo que
es como algo que está ocurriendo, pero que todavía no aparecen estas sorpresas que efectivamente no sabemos cómo explicarlas bien. Sí, nosotros lo que vimos en la Argentina, y un poco lo van a ver en las charlas de Pastelán durante este encuentro de SADI, es que durante la pandemia empezó a ascender MBL como la principal carga de penemasa en la Argentina y empezó a bajar KPC. Esto se dio mucho en las unidades de cuidados críticos. En parte, creo que los que nos dedicamos a control de infecciones vimos como parte de la explicación esto de que se compartía parte del equipo de personal de protección, como el camisolín, o inclusive que no se cambiaban los guantes entre paciente y paciente por el tema del COVID y por toda esta gran percepción que había de darle tanta importancia al contacto, que después se vio que no era así. Y de hecho hubo estudios realizados en otros países que cultivaban camisolines y guantes y que detectaban KPC, cargas penemasas, en los camisolines y en los guantes cuando uno estaba en contacto con un paciente que tenía KPC. Eso, bajo la disminución de la vigilancia que se hizo por disminución de recursos dedicados a la vigilancia y que se tenían que dedicar a otros temas por el COVID, hizo que de alguna manera se diera la tormenta perfecta para que ascendiera, o sea, aumentaran todas las cargas penemasas, ascendiera MBL y desplazara KPC. Ahora, en algunos centros de nuestro país que tienen programas de control de infecciones que son un poco más sólidos, están logrando bajar MBL y está quedando KPC como era antes. Está empezando a darse ese cambio, pero no en la gran mayoría, y por eso MBL sigue siendo la principal carga penemasa que tenemos aún en la Argentina. Eso es un poco la historia de lo que nosotros vimos, pero acá también tengo otros compañeros que puedan dar su opinión. I want to add that in my country, in my hospital, and I published this data, during the COVID-19 pandemic, we have the increase of multi-drug resistance, especially in gram-negatives, Pseudomonas, Cinetobacter baumannii, and Klebsiella pneumoniae in the intensive care, due to several reasons. One was the use of antibiotics, but that was also before. The other one was the loss of the awareness of the importance of the patient-to-patient transmission. Healthcare workers were completely dressed with equipment, gloves. They used to wash the gloves with alcohol. That is not correct. And this is safe for them, for us. It was safe for us to avoid that we would acquire COVID-19, but was not safe for the other patient. And another reason was that some patients in intensive care, especially with respiratory failure, they were difficult to manage because they were in prone position and the aspiration from the orotracheal aspiration was very, very difficult, and all the antiseptic procedures were very difficult. So all this contributed to the spread. Of course, the infection prevention and control practices were decreased during the pandemic. The infection control committee did not used to meet during that period. The people from the nurses and doctors who were sent to the wards to keep care of the patient. This was these were the main reason for this. And we observed also some little cluster of metallo-beta-lactamases in Klebsiella. That is unusual in Italy. In Italy we have KPC and very, very few cases of NDM, VIM, IMP. And that was very, very dangerous because I don't know your country, but currently we have cefiderocol that is not always effective, but we don't have aztreonam in our, because we have to buy abroad aztreonam, and aztreonam should be given with ceftazidime avibactam because
these organisms are not only metallo-beta-lactamases, but they also have KPC or OXA48. So this is a very important problem when you abandon the infection control practices. There should be you to take care that any decrease of the attention towards infection prevention and control may lead to the spread of this microorganism, especially in intensive care. That is the core of the situation. Gracias a los tres. Tenemos una pregunta del público. Creo que vamos a llegar a contestar una. Así que adelante, por favor. Hola, sí, buenas tardes. La doctora Rebeca Guerin de Paraguay. Consultarles, sabemos que la resistencia antimicrobiana no solamente influye en lo que es humano, también animal, vegetal, ambiente. Si tienen experiencia en sus países en cuanto a la vigilancia en animales, vegetales y el trabajo coordinado con lo que es salud humana. Sí, yo creo que hay, por una parte, varios grupos que se han dedicado a estudiar resistencia en animales. Sin embargo, todavía hay de alguna forma una caja negra en relación al uso de los antimicrobianos para el crecimiento, para el uso como factores de crecimiento para los animales. Pero hay en la presentación hay una página, una aplicación que de alguna forma baja toda la información de todos los estudios que se han hecho en animales en el mundo, ¿ya? Y es bien interesante cómo efectivamente se observan niveles de resistencia muy elevados para la mayoría de los microorganismos, ¿sí? Pero es a nivel regional hay mucho, Brasil quizás el que lidera en términos de buscar hacer diferentes estudios, pero hay en varias regiones y lamentablemente los niveles de resistencia que se encuentran son muy altos. Bueno, muchas gracias a los disertantes. Un placer escucharlos y siempre aprender algo nuevo cada día. Nos vamos un poco con algunos mensajes claros de que estamos de alguna forma viviendo, no solamente en la pandemia, sino actualmente en una tormenta perfecta, en donde el megaturismo, la inequidad, la necesidad de alimentar al mundo y una serie de cuestiones relacionadas con la falta de estandarización en los hospitales y en el sistema de salud están haciendo que el uso de los antibióticos sea indiscriminado en muchos aspectos y, como decía Inés, 42% de las veces llegamos a tratamientos empíricos adecuados. Eso nos tiene que hablar de qué estamos haciendo al momento de usar los antibióticos, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerse y muchas preguntas por contestar, pero bueno, les agradezco, les agradecemos, hablo en nombre de toda la mesa, que hayan estado aquí. Sabemos que es tarde y espero que se vayan a sus instituciones pensando en esta sinergia necesaria entre los programas de uso adecuado de antibióticos y de control de infecciones que por ahora en muchos lugares siguen estando divorciados y que necesitan estar juntos y trabajar juntos dentro de un mismo hospital, así como los liderazgos de los hospitales y de los sistemas de salud. Gracias a todos.